decía que las cosas después de Carabobo no terminaban allí. El proceso de independencia no terminaba con Carabobo. Incluso ni siquiera después de 1830, luego de del proceso de institucionalización de la nueva república y de la derrota y muerte de Bolívar. Voy a referirme muy brevemente al siglo XIX para significar, para subrayar la idea que quiero expresar de que de lo complejo, de lo complicado, de los altos, de los bajos, de los avances de desarrollo que tiene la dinámica del proceso de historia. El proyecto modernizador de Bolívar y de Sucre, y en general de la generación más avanzada de aquella generación de independencia, fue mucho más profundo y radical que la idea de integración continental, que asombrosamente es lo único que se reseña, uno nota que se reseña hoy, ¿no? Significó sobre todo el intento de subvertir el orden colonial que se resistía a morir en América. Y esa es la concreta y poderosa razón por la que debe considerarse a Bolívar y a Sucre, aquella generación, como revolucionarios. El proyecto de revolución de independencia, ¿no? Fue definitivamente derrotado, ¿no? ¿Por qué? Bueno, voy a insistir entonces con el tema de lo complejo y contradictorio y no lineal de la historia. Todo el entramado de la estructura socioeconómica de la colonia se mantuvo casi inalterable después del triunfo de independencia. Fíjense, la propiedad de la tierra, que era el principal elemento de producción y de riqueza económica, se mantuvo incólume. Los antiguos dueños de la tierra fueron sustituidos por los nuevos dueños, por quienes que eran los generales y los caudillos de la independencia, ¿no? La pirámide social de la independencia se va a sostener durante todo el siglo XIX casi sin cambio, ¿no? Pero sobre la base de una amplia población ahora de trabajadores del campo, de campesinos, de artesanos, sumidos en el hambre, en la miseria y en el atraso, además de que se convirtieron en la soldadesca de los caudillos que se van a mantener activos durante todo el siglo XIX. Fíjense, la esclavitud en Venezuela se mantuvo después de la independencia hasta 1854. Fíjense ustedes cómo avanzan las cosas, cómo la cosa no es en lo absoluto lineal ni mecánica, ¿no? Además, la persistencia de esa estructura económico-social de la colonia fue la causa fundamental de las perturbaciones del siglo XIX, no solo en Venezuela, sino en casi toda América Latina. Por eso es necesario insistir. La historia no es un proceso lineal, homogéneo, no, es dialéctico y cambiante, lleno de avances, pero también de retrocesos. Fíjense, no es del todo desacertado, como acabo de afirmar, que el proyecto de independencia resultó al final en fracaso. Una nación sin clases dominantes, interesada en construir esa nación, ¿no? Una nación que llega a finales del siglo XIX como país destruido por la guerra, económicamente atrasado y con la mayoría de la población sumida en la miseria y el abandono. Llegamos al siglo XIX después de las clases poseedoras de la tierra, de las nuevas clases poseedoras de la tierra y detentadoras del poder político y militar. Se olvidan del proyecto de independencia y de construir nación y se convierten en socios inversionistas, de los inversionistas extranjeros que comienzan a llegar a finales del siglo XIX y luego a principios del siglo XX, ¿no? El siglo XX, ¿no? La modernidad, esa modernidad que tanto se afirma significó la aparición del petróleo, nos llegó, y esto es importante, impuesta para reinsertarnos de nuevo y a la fuerza en una nueva fase del circuito económico internacional del capitalismo, a la fase imperialista como país atrasado, ¿no? Llegamos al siglo XX con las taras y las trabas que nos legó la colonia de manera casi completa. Ahora, como país petrolero en el siglo XX, ¿no? La historia es un proceso pleno de avances,
de constante cambio, pero también nos da sus sorpresas, ¿no? Todavía estamos en ese tránsito. Bien. Voy a cerrar con algunos comentarios que son atinentes al espíritu que motivó este seminario, ¿no? Más de 400 años de historia, reflexiones en torno al pasado y presente larense. Precisamente por las razones que hemos venido comentando. Cuando se menciona la fecha del 12 de octubre de 1492, persiste en muchos la idea de remarcar la llamada leyenda negra, que pone de relieve el choque violento, la explotación, el sometimiento, la explotación a la fuerza y la imposición de un idioma, de una religión y de un modo de vida que dio inicio a la conquista y colonización. Otros insisten en subrayar la llamada leyenda rosa o leyenda dorada, que se inclina por resaltar otros elementos como el mestizaje, la confluencia cultural, la entrada en la modernidad, sin negar la violencia y la explotación, se maneja en la idea del inicio de un proceso de formación de la sociedad venezolana, en el caso de este territorio que hoy llamamos Venezuela, ¿no? Pero ambas lecturas se quedan allí, ¿no? Y polemizan sin salir del atolladero del pasado por el pasado mismo y se empantanan en una polémica que, en mi opinión, no tiene mayor objeto, por cuanto no logran superar esa perspectiva de lamento histórico, ¿no? Yo siento que, en mi humilde opinión, lo significante, lo que tiene peso real y saldo reflexivo al momento de volver sobre esa fecha de 1492, en el caso de Quibor 1620, pero en realidad da lo mismo, es explicar que desde aquellos tiempos de finales del siglo XV, este inmenso territorio que hoy se conoce como América, con sus recursos naturales y su enorme población, fue incorporado a la fuerza y a través de la violencia al circuito económico internacional del naciente capitalismo de aquellos días, ¿no? A la economía mundo capitalista. Lo significante es entender que de esa forma y a través de más de 500 años hemos continuado siendo proveedores de materias primas, de mano de obra gratuita al principio, gratuita y esclava al principio, luego inmensamente barata como hoy, y proveedores de un inmenso mercado de consumo, que ha sido el elemento principal para el sometimiento y para nuestro sometimiento y para el sostenimiento y desarrollo de la economía de los países capitalistas. Primero de Europa y tiempo después de los Estados Unidos de Norteamérica. En general, de la economía del capitalismo. En suma, el significado de aquella fecha de 1492 o de 1620, insisto, en el caso de Quibor, no importa, tiene que ver con la explicación del proceso violento que nos llevó y nos mantiene en condición de países atrasados, dependientes, neocoloniales, encadenados irremisiblemente a los vaivenes que imponga la desordenada economía del mundo capitalista. Eso es lo importante. La historia nos ayuda a explicar y a entender por qué somos como somos hoy. Y es en esa reflexión en la que debemos afincar nuestros esfuerzos para eso, para la comprensión del hoy. Pienso que eso es lo importante de todo de toda esta conversación, ¿no? Sin embargo, para terminar, a manera de post-scriptum, debo terminar con estas reflexiones. A estas alturas de mi vida, puedo afirmar marxistamente convencido varias cosas. Uno, que la historia no ha llegado a su fin. No solo que no ha llegado a su fin, sino que ese fin no existe. La historia es un proceso indeclinable de permanente avance y desarrollo y dialéctico, ¿no? Esa historia se está construyendo y estamos en eso, en primer lugar. En segundo lugar, que la historia, que esa dinámica de cambio, de esa dinámica de avance permanente,
va en pos de una vida distinta y de felicidad para el género humano. En tercer lugar, miren, yo de verdad no sé si ese cambio final, ¿no? Ese cambio para una vida distinta y mejor, de un mundo distinto y mejor, será el socialismo. De verdad que no lo sé. De lo que sí estoy persuadido, de lo que sí tengo convicción histórica, es que no será en el contexto ni en el marco del capitalismo. Un sistema estructuralmente perverso y siniestro, históricamente agotado y que ha llegado al límite de poner en peligro la vida en el planeta por el solo afán del dinero y del egoísmo. Un sistema así no puede sostenerse por demasiado tiempo, aunque ya 500 años es bastante. Pero en eso estamos, pues. Finalmente, yo siento que ese mundo posible y mejor del que tanto hablamos, solo será hecho en la medida en que nosotros, los seres humanos, ustedes, el otro, todos los seres humanos, hagamos lo propio para que ese cambio sea posible. Es decir, que logremos partirle la madre al capitalismo para su desaparición total, para construir una vida distinta, un mundo nuevo, definitivamente desmercantilizado y mejor. Les pido disculpas por esta expresión poco académica de final de conversación, pero humanos somos todos. Y ahora pues sí puedo decirles, porque estoy también convencido de ello, ahora sí tiene sentido pues despedirme con aquella vieja consigna que nunca tendrá fin. Hasta la victoria, siempre. Muchas gracias por escuchar.